Cordial saludo, mi nombre es Jorge Luis Martínez y en este video voy a analizar el proceso constituyente de 1991 en Colombia. Voy a desarrollar los puntos que pide la actividad, los antecedentes de reforma constitucional durante la vigencia de la Constitución de 1886, los mecanismos de reforma que esa Constitución permitía, los pasos del proceso constituyente de 1991, los mecanismos utilizados en ese proceso, los argumentos de la Corte Suprema de Justicia y al final mi postura personal crítica. Este tema permite reconocer la dimensión política y jurídica de la Constitución de 1991 e identificar principios como la soberanía popular, la participación democrática y el pluralismo y el Estado social de derecho. Antes de antes Antecedentes de la reforma constitucional durante la vigencia de la Constitución de 1886. La Constitución de 1991 debe entenderse dentro de la evolución histórica del constitucionalismo colombiano. Antes existieron otros modelos constitucionales, pero la Constitución de 1886 fue la más duradera y consolidó un modelo centralista, presidencialista y rígido, aunque fue reformada en varias veces. Con el paso del tiempo empezó a mostrar límites frente a las nuevas demandas democráticas, sociales y políticas del país. A finales del siglo XX, la Constitución de 1886 ya no respondía adecuadamente a la crisis institucional, a la violencia ni a la necesidad de ampliar la participación ciudadana. Por eso, uno de los principales antecedentes del proceso constituyente del 91 fue el agotamiento del modelo de 1886 y la necesidad de construir un nuevo pacto político con mayor legitimidad. 2. Mecanismos de reforma constitucional que permitía la Constitución de 1886 y cómo se desarrollaban. La Constitución de 1886 sí permitía reformas, pero solamente a través del Congreso, por medio de actos legislativos y siguiendo procedimientos formales establecidos por la propia Constitución. Es decir, el cambio constitucional estaba en manos del poder constitutivo y no directamente del pueblo constituyente originario. La Asamblea Constituyente no era un mecanismo ordinario de reforma. Esto explica uno de los mayores obstáculos del proceso de 1991, cuando surgió la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Apareció un problema jurídico evidente, porque esa figura no estaba prevista como vía normal de reforma en la Constitución de 1886. En otras palabras, la Carta del 86 permitía reformas parciales, pero no una transformación profunda, impulsada directamente por el pueblo. 3. Pasos que siguieron para llevar a cabo el proceso constituyente de 1991. El proceso constituyente de 1991 ocurrió mediante una grave crisis nacional. A finales de los años 80, Colombia vivía una violencia extrema, marcada por guerrillas, paramilitares, narcotráfico, atentados, secuestros y asesinato de líderes políticos. Esto produjo a una profunda crisis de legitimidad institucional. En ese contexto, el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 provocó una fuerte reacción ciudadana. Los estudiantes universitarios impulsaron la Marcha del Silencio
y promovieron la séptima papeleta en las elecciones del 11 de marzo de 1990, con el fin, con el fin de consultar al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Así nació el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia. Luego, el presidente Virgilio Barco expidió el decreto 920 de 1990, que permitió que el pueblo se pronunciara en las elecciones del 27 de mayo de 1990 sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En esas elecciones también fue elegido presidente César Gaviria. Después se expidió el decreto 1926 de 1990. Se eligieron los constituyentes, la asamblea se instaló, sesionó y finalmente promulgó la constitución del 7 de julio de 1991, derogando la constitución de 1886. Cuarto, mecanismos utilizados para llevar a cabo el proceso constituyente de 1991. En el proceso constituyente de 1991 se combinaron mecanismos políticos y jurídicos. En el plano político, el más importante fue la movilización ciudadana, especialmente del movimiento estudiantil y la séptima papeleta, que expresaron la soberanía popular. En el plano jurídico se utilizaron decretos legislativos expedidos en estado de sitio, especialmente el decreto 927 y el decreto 926 de 1990. También fue decisiva la revisión de constitucionalidad realizada por la Corte Suprema de Justicia. Además, se recurrió a la figura de Asamblea Nacional Constituyente como delegataria del poder constituyente originario del pueblo. Por eso, el proceso de 1991 no siguió la vía ordinaria de reforma de la Constitución de 1886, sino una ruta excepcional en el que intervinieron ciudadanía, gobierno y justicia. Fue un proceso político porque respondió a una crisis nacional y a una demanda de participación, y jurídico porque necesitó decretos y control de constitucionalidad para adquirir validez. Quinto, argumentos de la Corte Suprema de Justicia que dieron fundamento jurídico al proceso constituyente de 1991. La Corte Suprema de Justicia tuvo un papel decisivo porque dio fundamento jurídico al proceso. Su argumento principal fue reconocer al pueblo como constituyente primario, es decir, como soberano, con capacidad de darse una nueva constitución cuando las circunstancias históricas lo exigen. La Corte consideró que la constituyente primario no podría quedar totalmente sometido a los límites formales de la Constitución de 1886, porque eso implicará desconocer la soberanía popular. Además, sostuvo que la Asamblea Nacional Constituyente no podía quedar reducida a una simple reforma parcial ni sometida a un temario rígido impuesto por el gobierno de turno. Por eso, reconoció que la Asamblea podría expedir una nueva constitución. Otro fundamento importante fue la necesidad de legitimar las instituciones y defender la paz en medio de la crisis nacional. Sexto, mi postura personal, crítica sobre el proceso constituyente de 1991. Desde una mirada crítica, considero que la Constitución de 1991 fue un avance importante, porque surgió como una salida pacífica y democrática frente a una crisis de violencia, exclusión y falta de legitimidad institucional
También introdujo principios fundamentales como el Estado social, derecho y la soberanía popular, la participación democrática y el pluralismo. Sin embargo, también pienso que la Constitución de 1991 abrió las puertas a escenarios que con el tiempo han sido aprovechados por actores sedientos de poder para impulsar maniobras peligrosas para la democracia colombiana, lo que debía fortalecer la participación y la representación, en algunos casos ha servido para justificar estrategias de manipulación política, captura institucional y uso oportunista de mecanismos democráticos con fines particulares. Por eso mi crítica es que el problema no está solo en el texto constitucional, sino en la forma en que muchos actores han instrumentalizado sus herramientas. La Constitución del 91 fue una conquista importante, pero también exige la vigilancia constante porque la ambición de poder puede amenazar los mismos principios que ella buscó proteger. Muchas gracias.